¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Feliz miércoles 29 de octubre. Yo soy Diana Ramírez y les doy la bienvenida a la programación de Pregunte al Experto. Ok, creo que mi cámara está un poco lenta, pero voy a quitarla por un momento. Doctor, ¿me puede ver? Sí, ¿Sí? Ok. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Feliz miércoles 29 de octubre. Yo soy Diana Ramírez y les doy la bienvenida a la programación de Pregunte al Experto, que es presentado por Comunidad y Herencia Cultural, donde les brindamos información sobre su salud física y mental, invitando a especialistas de la salud. Estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales, en Zoom y Facebook Live desde la ciudad de Eugene, en el estado de Oregon. Hoy hablaremos sobre los mitos más comunes que existen sobre el autismo, los síntomas clave, el tratamiento y también daremos información importante sobre si existe o no una posible asociación entre el medicamento Tylenol y el autismo. El doctor Gómez ha realizado varias pláticas con nosotros y nos da mucho gusto que nos acompañe una vez más. Él actualmente trabaja como pediatra en San Isidro Health, que es una organización que atiende a más de 125,000 pacientes en el sur de California. Así que quédense con nosotros para conocer más detalles. Esta conferencia es exclusivamente educativa, no es diseñada para reemplazar la asesoría médica profesional. Si tiene dudas al respecto, puede consultar con su médico. Como ya es costumbre en nuestros eventos, los invitamos a que nos escriban todas sus preguntas y comentarios sobre el tema del autismo aquí en el chat de Zoom o también desde Facebook. También escríbanos de dónde nos están viendo el día de hoy para poder saludarlos. Después de la presentación, abriremos un espacio de diálogo donde también pueden hacer sus preguntas. Y por último, los invitamos a que visiten nuestras plataformas digitales en Facebook, Instagram y canal de YouTube Comunidad y Herencia Cultural, donde pueden acceder a la grabación completa de este y otros programas. También visite nuestra página web www.nochecultural.com para más información sobre nuestra programación. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo se encuentra esta tarde? hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto, un honor estar aquí para convivir y platicar de temas importantes. Y en este caso, pues creemos que este es un tema muy importante, relevante, especialmente estos últimos días. Y espero poderles comunicar un poco de calma y un poco de pues la información que nosotros sabemos desde hace tiempo para que todos estemos más tranquilos y podamos tomar las mejores decisiones. Así es, me parece muy bien, doctor. Y bueno, ¿qué le parece si iniciamos la presentación? Puede Sí. adelante compartir su pantalla. Ujú. Muy bien. Perfecto. Ahí ustedes la pueden ver. Sí, si la puede hacer un poco más grande la diapositiva, estaría mucho mejor. Ahí voy. Ahí, ya voy. ¿Ahí se ve bien o todavía se Sí, ve pequeña? ahí se ve muy bien, ahí está Ok, perfecto. perfecto. Bueno, pues queríamos hablar en esta ocasión de un tema muy importante en pediatría y ahora pues se ha vuelto un tema muy importante en la salud en general
en el desarrollo de nuestros niños, hijos, nietos, y, y pues ahora se volvió político también, controversial. Entonces quiero traer este tema desde lo más básico y lo más general para que podamos entender un poquito qué es el TEA, el espectro autista, y después hablar un poco de las últimas declaraciones y lo último que se ha dicho sobre el Tylenol, como bien lo mencionaste, Diana. Entonces vamos a empezar por qué es el trastorno autista. Y esta pregunta siempre la recibo o la veo incluso en las caras de los papás o de pacientes, porque la realidad es que el autismo no es un solo ente o es una sola presentación, no es como algo que sea muy claro, por eso le llamamos espectro, porque puede haber muchos diferentes comportamientos. Entonces vamos paso a paso diciendo que es el autismo. En este caso, el autismo o trastorno del espectro autista, que en el futuro me referiré como TEA, es una condición del neurodesarrollo que aparece en la infancia temprana, quiere decir antes de los 3 años, puede ser después también, pero normalmente hay signos desde antes de los 3 años y se caracteriza principalmente por, número uno, dificultades persistentes en la comunicación social y la interacción, además de, junto con patrones restringidos y repetitivos de comportamiento en intereses o actividades. Estas características pueden manifestarse de muchas formas y con distintos grados de intensidad, por lo tanto, por eso se le llama espectro. Me imagino que muchos de nosotros hemos visto o sabemos o hemos escuchado del niño con autismo, está en el espectro autista, y normalmente se tiene esta imagen de un niño, pues a lo mejor que tiene mucha dificultad para comunicarse, para hablar, es retraído, es aislado socialmente, algún, tiene dificultad para hablar con otras personas, para llevarse con sus amigos, con sus amiguitos o amiguitas, o no tiene muchos amigos, tiene sus intereses muy marcados, y bueno, este es un lado, un polo del espectro. Hay otro en donde solamente hay ciertas características, eh, pero aún así se cataloga como espectro autista y ahorita lo iremos viendo. La severidad del autismo varía considerablemente entre los individuos. Algunos niños tienen dificultades leves, como lo que ahorita mencioné, problemas para entender algunos gestos o mantener una conversación, falta de, algunos le llaman empatía, pero mientras que otros pueden presentar desafíos más profundos, como algunos que son los niños no verbales, que no tienen ausencia de lenguaje, o comportamientos repetitivos intensos, o necesidad de rutinas muy estrictas, de siempre llevarlas al cabo de la misma manera. El nivel de funcionamiento puede estar influido por la presencia o ausencia de discapacidad intelectual y problemas en el lenguaje. Entonces, esto es importante porque siempre, bueno, no siempre, muchas veces pensamos o se piensa que un niño con autismo es igual a un niño que no se puede comunicar y por lo tanto es igual a un niño que tiene discapacidad intelectual, pero no siempre es así. Hay niños con TEA que tienen inteligencia y lenguajes normales, pero dificultades sociales marcadas y que otros requieren apoyo significativo en la vida diaria. Entonces, por eso le llamamos el espectro. El diagnóstico se basa en la observación del comportamiento y la historia clínica, ya que no existen biomarcadores específicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay un examen de sangre que nos diga sí, tiene autismo. No es como un examen de sí, es positivo para el embarazo. No es así en este caso. Los síntomas suelen detectarse entre los 12 y 24 meses, o sea, entre el año y 2 años, aunque pueden ser evidentes desde antes si los retrasos son muy severos, o más tarde si son muy sutiles, o sea, hasta los 3, 4, 5 años, o personas que son diagnosticadas hasta después. Los signos tempranos incluyen una falta de respuesta al nombre,
ausencia de gestos o lenguaje no verbal, poco interés en el juego social o imaginativo. ¿Qué quiere decir esto, el juego imaginativo? Pues el típico que vemos, a ver, la niña que juega a la casita y que pone la muñeca a dormir, o el niño que le da de comer a un bebé, un muñeco y que le da su biberón, eso es imaginativo, pretend play, y eso suele estar ausente. ¿Cuáles son los síntomas clave del autismo? Pues como lo vengo mencionando, la dificultad con la interacción y comunicación social, los intereses limitados y restrictivos, las conductas repetitivas y el retraso o falta de atención conjunta. En cuanto a la interacción y comunicación social, ¿cómo puede ser esto? Un ejemplo, pues dificultad para interpretar ciertas expresiones faciales de otra persona, eh, muchas veces ya más grandes, dificultad para interpretar bromas, siempre, o bueno, tienen dificultad con, esto era una broma, este venía con un tono de sarcasmo, eh, pa- o las expresiones faciales también no entienden muchas veces si la persona con una expresión facial está demostrando tristeza o felicidad, es difícil para ellos entenderlo de esa manera. Normalmente el contacto visual es disminuido, evitan el contacto visual y desde pequeños y es algo que solemos preguntar en la entrevista o en la consulta, cómo es el contacto visual. Eh, Esto es variable, pero lo de querer que los toquen o no los toquen, muchos niños no les gusta que los toquen o no les gustan ciertas, son muy sensibles. Y bueno, también el no querer jugar o interactuar con otras personas, sobre todo con otros niños de su edad. Es el niño que muchas veces vemos, digo, una o dos veces lo podemos ver separado del grupo y estar jugando por sí solo, ok, pero ya que sea la constante, que sea siempre, que él no quiere interactuar con el grupo, que quiere estar jugando solo, aislado, independiente, eso empieza a prender las alarmas. ¿A qué me refiero con intereses limitados y conductas repetitivas? Bueno, son los niños que les gusta concentrar toda su atención en cosas que giran o brillan, ya sean en ruedas, en las ruedas de los carros, de los coches, en las puertas, abrir y cerrar, y se quedan con una fijación en estos objetos de movimiento repetitivo. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, un poquito más grandes, ya de 6 7 8 años, pero puede ser hasta más pequeños, 4 5 preocuparse por un tema o un asunto en específico. Eh, Algunos niños se meten mucho en temas de cuando están muy populares, de desastres naturales, por ejemplo, y luego tienen esta preocupación excesiva por eh, cosas de este tipo. Eh, También tener rituales que deben seguir con exactitud y se frustran si se cambia alguna rutina. ¿Qué me refiero con esto? Cuando son pequeños, chiquitos, suelen alinear los carros de cierta una manera y todos viendo hacia el mismo lado y por color a lo mejor. Y si se los cambiamos y se los ponemos de diferente manera, uno viendo hacia otro lado, no les gusta. Otra cosa interesante es que solemos escuchar que recitan libretos de películas, diálogos de películas, y que se aprenden esto y después lo están recordando y platicando y diciendo cuando no tiene nada que ver con la conversación o la situación en la que están. Y bueno, repetir ciertos movimientos físicos, como agitar las manos o sacudir o dar vueltas. Este es el famoso que también ha salido en películas y que se conoce mucho, el aleteo de algunos niños cuando se emocionan, que hacen como este movimiento vibratorio con las manos. ¿A qué me refiero con atención conjunta? Bueno, vimos esto primero, lo de los intereses limitados y conductas repetitivas. La atención conjunta es algo muy interesante de la comunicación, eh, que suele desarrollarse en los primeros años de vida, de hecho hacia entre el año y 2 años, y es mirar de un lado a otro entre un objeto o evento y una persona
para conectar con esa persona. Es una de las bases para las habilidades sociales y la comunicación posterior. ¿A qué me refiero con esto? Se escuchan muchas palabras. ¿Qué me refiero con esto? Pasa un perro al lado y el bebé o la bebé o el niño o la niña se emociona, le interesa y voltea a ver a los papás para ver qué reacción tienen ellos o para tratar de comunicarle que vio algo nuevo. Pasa ¿cómo se dice? Un camión de bomberos y lo mismo, tratan de ver la reacción de los papás. Esta es la atención en conjunta en donde las dos personas ven un objeto y se centra la atención sobre ese objeto y mediante la mirada se pueden comunicar. Ok. Entonces, bueno, hasta ahí hemos visto algunos signos, síntomas, algunas maneras en las que se presenta el autismo, algunas cosas de las que debemos de estar atentos. Eh, y bueno, ahorita a este tiempo me gusta recalcar y mencionar qué causa el trastorno del espectro autista, porque esta pregunta también es muy frecuente, viene también muy cargada de culpa de algunos papás, de algunos abuelos, de algunos hermanos, que si fue algo que hicieron, que si fue algo que dejaron de hacer, y ahora con esta eh, controversia con el Tylenol, pues más aún. Y la realidad es que no sabemos la causa o razón específica del espectro autista. Hay muchos factores que pueden conducir a un diagnóstico del espectro autista. Lo que sabemos hasta ahora y que sabemos con mucha certeza y con mucha información científica es que no son las familias o algún comportamiento de las familias, no son las vacunas, ni triple viral, MMR, ni ningún tipo de vacuna, lo que causa el autismo. Cabe señalar que algunos síndromes presentan también autismo como parte del síndrome. Algunos síndromes neurológicos, algunos síndromes de enfermedades metabólicas, eh, tienen también como adicional el autismo. Eh, pero no es, bueno, esto viene por el síndrome. Eh, y la mayoría de los niños en el espectro del autismo no tienen una condición médica o genética específica que explique el por qué. Sí hay niños con epilepsia, con algunos problemas neurológicos que tienen además autismo, pero si se diagnostica autismo como único entidad, única enfermedad, única condición, eh, no siempre sabemos la causa. Eh, Importante estar muy al pendientes de las visitas con el doctor, de las visitas con el pediatra, para ir revisando los hitos del desarrollo, lo que en inglés se llama milestones. Y con base en eso ir viendo cómo va avanzando el niño y si debemos preocuparnos por algún retraso o no. Por eso es que hacemos estos chequeos. Al principio son muy frecuentes, a los 2, 4, 6, 9 meses, y después se vuelven cada 6 meses y después anuales. Pero al principio es muy importante estar viendo cómo se desarrolla el niño. Por ejemplo, a los 12 meses, la mayoría de los niños pueden mirar inmediatamente en la dirección de un objeto al que padre está señalando. Si yo le señalo a un paciente y apunto hacia allá y les digo, mira, acá hay esto, el paciente niño de 12 meses, 13 meses, 14, ya empieza a reconocer eso y empieza a entender que debe voltear su mirada hacia ese objeto. Incluso muchas veces imitan la expresión, si yo sonrío, el niño sonrío porque fue la foto de un changuito, eh, a lo mejor el niño también me imita y sonríe de la misma manera. Los niños que están en el espectro del autismo suele parecer que ignoran a los padres, que aunque se les dice, aunque estamos ahí diciendo Carlos, 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 no voltean a ver y no voltean a ver el objeto que se apunta.
A los 15 meses, un poquito después, la mayoría de los niños suelen señalar los objetos que quieren fuera de su alcance. Si quieren alcanzar algo, apuntan hacia el objeto. En cambio, un niño en el espectro del autismo, lo que suele hacer es, en vez de apuntar al objeto que quieren, van con el padre, la madre, lo toman de la mano y lo llevan hacia el objeto para que entonces esa persona entienda, sin que el niño le diga, que el niño quiere el objeto. Entonces ahí hay un déficit y una falta de comunicación adecuada. Eh, Incluso a veces el niño puede colocar la mano de los padres sobre el objeto para que sepan esto es lo que quiero. A los 18 meses, al año y medio, los niños objetos que encuentran interesantes y mirarán de un lado a otro entre un objeto y el padre para asegurarse que estén sintonizados, es lo que hablaba, pero ahora un poquito más compleja esta comunicación. Y esto está ausente también en los niños con autismo o suele estar más débil o menos presente. Eh, ok, muy bien. También es importante mencionar los retrasos en el lenguaje y diferencias eh, que existen. Casi todos los niños muestran algún tipo de retraso en la comunicación verbal y no verbal. Eh, y es lo que nos empieza a prender las alarmas. Por ejemplo, en este caso está la ecolalia. ¿Qué quiere decir la ecolalia? Es básicamente el eco, repetir exactamente lo que escuchan de la otra persona o de los padres. Si el padre y la madre le dice, Carlitos, di bye, el niño en vez de entender que la instrucción fue decir bye, repiten tal cual, dicen Carlitos di bye o di bye, eh, en vez de haber entendido esa instrucción de que solamente tiene que decir bye. O sea, eso es la ecolalia. O él está repitiendo ciertas cosas por mucho tiempo. También es lo que mencionaba, lo de los diálogos de las películas, es algo similar. Eh, la mayoría de los niños pequeños pasan por una fase en la que repiten lo que escuchan y está bien, pero es una fase, son unas semanas. Los niños que no tienen autismo, pero después, si esto persiste o es muy evidente mucho tiempo, es cuando hay que ver qué más está sucediendo. Eh, Igual lo suelen repetir cierta conversación o cierta canción o cierto diálogo por más tiempo de lo normal, como lo menciono aquí en los siguientes enunciados. Otra cosa importante y que ha habido controversia es la regresión en los hitos del desarrollo, en los milestones y habilidades. Y esta es una de las razones por las que se pensaba o se empezó a hacer este rumor falso de que las vacunas, sobre todo la triple viral, la MMR, causaban autismo. ¿Por qué? Porque alrededor del 25% de los niños a los que más tarde se le diagnostica con un trastorno del espectro autista, eh, pueden desarrollar algún lenguaje que después, repentina o gradualmente, dejan de usar. O sea, hablaban bien para su edad, decían suficientes palabras, decían 8 palabras, 10 palabras, 6 palabras, y de repente las dejaron de decir. Y de repente ya no dice más, y de repente hay una regresión y ya no hay esa misma comunicación. Por lo general, esto ocurre entre los 15 y 24 meses de edad, entre el año y medio y los 2 años. Y también pueden empezarse a volver más retraídos socialmente y los padres se dan cuenta de este cambio, los maestros también, o los cuidadores, abuelas, abuelos, eh, en el daycare se pueden también dar cuenta de esto. Y este cambio se le llama regresión en las habilidades. ¿Por qué mencioné lo de las vacunas? Porque las vacunas se aplican justo en esta edad, más o menos entre el año y año y medio. La vacuna sobre todo que se hizo tanto controversia. Y, y entonces empezaron a pensar, bueno, si se aplica esta vacuna y viene el retraso en el lenguaje o esta regresión en los hitos del desarrollo, pues probablemente sea la vacuna, pero esto ya se comprobó que no es así, que es falso. Aquí tengo muchos ejemplos de cómo un niño con autismo
puede tener diferencias sociales y comunicativas. Voy a mencionar solo algunas, pero ustedes las pueden leer y ver con detenimiento. Y estos son solo algunos ejemplos. Y no es que porque mi hijo tenga uno de estos 15 que puedo mencionar, entonces ya definitivamente tiene autismo. No, no es así. De hecho, como mencionaba hace tiempo, el diagnóstico es mucho más complejo, es mediante evaluaciones y una historia clínica, no solo por una o dos o tres cositas así muy puntuales. Pero en este caso, pues lo que ya hemos hablado, evitar el contacto visual, sobre todo cuando hay una conversación, no responder cuando le llaman por su nombre o por la manera en la que siempre le dicen. Algunos bebés luego les decimos diferentes nombres, su primer nombre, su segundo nombre, bebito, gordo, diferentes maneras. Y bueno, a lo mejor no lo acostumbramos a decirle siempre por su nombre o por la manera en la que le queremos decir. Y esto normalmente a los 9 meses de edad ya se domina. No mostrar expresiones faciales de felicidad, tristeza, enojo, usar pocos gestos o ninguno a los 12 meses de otra vez, o saludar con la mano, o querer interactuar con otra persona, o mostrar interés por la otra persona, no estar interesados en cantar, bailar, ni actuar para, otra persona, sobre todo para los padres. Esto puede ser más hasta los 3 4 5 años. Eh, y bueno, entonces aquí hay algunos ejemplos de lo que podemos encontrar. Eh, no señalar para mostrarle algo interesante antes de los 18 meses de edad. Si un avión está pasando, pues es muy fácil, o un helicóptero que es más bajo, apuntar y señalar el helicóptero, y esto suele estar ausente también con algunos niños, eh, esta comunicación. Otros síntomas importantes que solemos ver, lo que mencionaba ahorita, alinear juguetes u otros objetos y molestarse si se cambia el orden de estos objetos. Si los carritos son los verdes primero, luego los azules, luego los morados, y todos viendo hacia un lado, y de repente les cambiamos esta alineación, suele no gustarles. Repetir palabras o frases una y otra vez, repetitivo, repetitivo. Jugar con los mismos juguetes siempre de la misma manera y no querer cambiar. Concentrarse en ciertos objetos, como les decía, en las ruedas, en las puertas, en algunos mecanismos. Lo del aleteo o agitar las manos. eh, y luego a veces también tener reacciones inusuales al sonido, algunos sabores o algunas sensaciones. Pero algunos sonidos, ¿a qué me refiero? Pues es muy típico preguntar si la lavadora, secadora, si la aspiradora, si la licuadora causan demasiado estrés o demasiada molestia en los niños. Sería importante evaluar un poquito más. Luego también están parte de lo mismo, el demorarse en adquirir destrezas de lenguaje, movimiento o aprendizaje, ser un poco desorganizado y tener dificultad para terminar tareas. Y esto ahí también se mezcla un poco con el ADHD, TDAH. Eh, y bueno, aquí ya vienen otros problemas. También se ha visto que muchos niños con autismo, eh, más de un 80% pueden tener estreñimiento. Eh, pero no porque el niño tenga estreñimiento quiere decir que tiene autismo. Eh, Tener hábitos de alimentación y sueño inusuales, también suelen tener problemas del sueño y esto es algo importante. Y después pueden desarrollar ansiedad, estrés o preocupaciones excesivas también. Y bueno, es importante mencionar, y aquí también detenerme un poco y decir que si algo de esto que mencioné resuena con ustedes, con algún caso de algún familiar, pues es importante llevarlo lo más pronto posible con alguien a que lo pueda evaluar. Primero que nada, pues su médico de cabecera, quien puede referirlos y quien puede eh, llevarlos a los recursos y terapias indicadas y que necesite en ese momento. Es importante hacerlo lo antes posible para que el niño pueda recibir la terapia y la ayuda
tan pronto como sea posible. Entre más pronto, mejores resultados. Y pues también recordar que lleva tiempo, si digamos hay sospecha y se diagnostica en el día uno, pues no va a ser el día 2 en cuando empiece terapias, va a tardar tiempo en comunicarse, en coordinar, en ver cómo se planear, ver qué necesita, la evaluación, todo eso toma tiempo, entonces pasan 1, 2 o 3 meses hasta poder empezar terapias y estos meses pueden ser claves también para su desarrollo. La detección del TEA en niños pequeños, la recomendación de la Asociación Americana de Pediatría recomienda que todos los niños sean evaluados para detectar o descartar en sus chequeos físicos, en chequeos médicos del niño sano entre los 18 y 24 meses, o sea, el año y medio, 2 años. Por eso es importante no perder esta cita, acudir a los 18, 19, 20 meses o incluso antes si hay preocupación para que el niño sea evaluado. Bueno, ¿existe alguna prueba para detectar el autismo? Sí, existen pruebas muy pues complejas, son pruebas también estandarizadas y son pruebas que se han ido perfeccionando con el tiempo, son diferentes pruebas que exploran el desarrollo. Eh, Se utilizan para determinar si un niño tiene o no autismo. eh, y básicamente estas pruebas son de, como les mencionaba, de historia clínica, de muchísimas preguntas eh, para evaluar el comportamiento y el desarrollo del niño. Los expertos que hagan estas pruebas harán lo siguiente. Van a hacer muchas preguntas sobre el niño, la niña, sobre la familia, el ambiente, eh, y muchas evaluarán las capacidades del niño de muchas diferentes formas, tanto lo social, la comunicación, lo, el neurodesarrollo, lo motor grueso, motor fino, diferentes cosas, lo social. Entonces van a hacer diferentes evaluaciones en diferentes rubros y campos para evaluar cómo está en cada rubro. Y bueno, pues asegurarse que los síntomas por los que están preocupados los papás no sean causados por algún otro problema. Eh, y también se solicitará hacer una prueba auditiva, asegurarnos que uno de estos problemas no sea que no escucha el niño, que no escucha bien y por lo tanto no entiende, bueno, no escucha, no recibe instrucciones y no, su desarrollo está limitado por tal situación. Eh, y bueno, ¿cómo se trata el autismo? Eh, pues recordar que el autismo también es a mí me gusta mencionar lo que es como una manera diferente de procesar las cosas. No es que esté una persona enferma, no esté, aunque sí es una condición diferente, es importante verlo como una manera diferente de procesar la información y de actuar y de ver el mundo. Por lo tanto, el tratamiento del autismo depende de la edad del niño, de los síntomas y de si tiene algunos otros problemas médicos. ¿A qué me refiero con esto? Pues que no hay una sola medicina que con esto se va a curar el autismo porque no es así, no funciona de tal manera. Eh, en la mayoría de los casos. La terapia puede ayudar a los niños a comunicarse y socializar. Por eso es tan importante y están recomendadas diferentes tipos de terapia dependiendo de la edad. Eh, Terapia ABA es una de ellas. O diferentes tipos de terapia, terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje. Y bueno, definitivamente es importante coordinarse todos, hacer equipo entre médico de cabecera, con las familias y con la escuela o el centro en donde esté recibiendo educación, ya sea con los maestros y con coordinadores, también es importante, psicólogos. De nuevo, eh, menciono que es importante informarse sobre el padecimiento para comprender un poquito mejor cómo funciona el cerebro. Eh, Conocer al niño o la niña, proveerle apoyo o terapia, saber en dónde batalla más o en dónde se le dificulta más o tiene más retos
para socializar, para el lenguaje, terapia del lenguaje, en fin, hay diferentes cosas y el médico, los padres, los maestros, los psicólogos pueden evaluar esto. Más importante, creo yo, es apoyarlo, dejándole claro siempre que lo acepta tal cual es y que le quiere proveer de ayuda para que pueda alcanzar su máximo potencial. A medida que el niño crezca, también es posible que puedan aprenderse a valer por sí mismos, definitivamente. Hay mucha gente con autismo que trabajan, estudian, hacen su vida normal y no hay ningún problema. Por otro lado, hay otros niños que dependen más de tecnología, dependen más de cuidadores. eh, entonces es importante concientizar a todos en la sociedad y dependiendo del caso, pues la gente que cuide o que esté alrededor de los cuidadores o la gente que esté alrededor del niño, del autismo y de qué significa esto. Si su hijo en algún caso no puede interceder por su nombre propio, pues definitivamente le toca a los papás, a los maestros, al doctor, interceder por él o por ella. Los enfoques terapéuticos, o sea, las terapias que hay para el trastorno del espectro autista, está la intervención temprana, que es muy importante, terapias de conducta y del desarrollo, o sea, la intervención temprana suele ser fundamental para poder alcanzar en los primeros años de vida el desarrollo necesario para mantenerse a un nivel de comunicación y de inteligencia esperado eh, a nivel escolar sobre todo. Y bueno, claro que la terapia entonces es temprana, pero también hay terapias complementarias. ¿Y a qué me refiero con esto? Terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, el parent coaching, eh, que son dirigidas a los padres y familiares o cuidadores, musicoterapia, equinoterapia, hay diferentes tipos de terapia que les ayudan mucho, pero la intervención temprana eh, eh, con diferentes programas desde temprana edad, desde el año y medio, 2 años, es lo más importante. Eh, es importante un apoyo continuo y participación familiar en el tratamiento del TEA, con una red de apoyo involucrando, como les mencionaba, a todos, a los profesionales de la salud, maestros, terapeutas, también involucrando a la familia para que la familia sepan, a ver, estamos trabajando en esta situación, que es lo que más retador, es lo más retador para el niño, para la niña, y todos tenemos que estar en el mismo canal, haciendo lo mismo, para que pueda avanzar, para que pueda progresar y pueda alcanzar el potencial. Y bueno, siempre buscar educación continua eh, para seguir promoviendo la concientización y la comprensión en la sociedad sobre el autismo. Pasando un poquito a los apoyos y terapias no farmacológicas, y este es un punto que me gusta mencionar porque entramos en un rubro en donde puede haber controversias, pero también puede haber muchos fraudes, puede haber muchos chantajes. eh, entonces hay que tener cuidado cuando a los padres les ofrecen que de esta terapia eh, va a cambiar la situación 180 grados y va a cambiar todo. Eh, pues no es tan así, no hemos encontrado algo que a los niños con más síntomas más severos, el- una sola terapia, un solo medicamento pueda cambiar drásticamente, completamente de- de los síntomas. Eh, lo que sí es importante es que las terapias eh, sí funcionan. La terapia, aunque a veces parece que va muy lento, así que la terapia ABA, terapia conductual, pero eso es algo que sí funciona.
y después algunas adaptaciones en la escuela, de incluir a los niños de ciertas maneras con el IEP, que también ahorita podemos hablar al respecto. Pero bueno, las terapias no farmacológicas suelen ser muy importantes, eh, pero siempre guiados por el doctor, siempre guiados por un terapeuta o por un psicólogo, de la mano con la escuela, con los maestros. Los padres también se les enseña a los padres o maestros a técnicas prácticas para poder interactuar, para poder integrarse mejor, mediante juegos y actividades, para fortalecer las habilidades comunicativas, incorporación de rutinas que faciliten la comunicación. Siempre un enfoque positivo, y las rutinas también suelen ser muy importantes, porque mantienen a todos en el mismo canal otra vez y les dan seguridad a los niños de saber qué es lo que sigue, y una rutina de, si ya saben que llegando de la escuela tienen cierta actividad y después de cierta actividad toca bañarse y toca cenar y después leer un cuento y dormir, eh, pues así que sea siempre. Y bueno, el manejo farmacológico, eh, del autismo como tal, pues no existe, se está abriendo, no existe. Se está abriendo alguna posibilidad que ahorita voy a mencionar, pero la realidad es que lo que más bien se trata en el autismo, son factores adicionales como la ansiedad, como depresión, como dificultad para prestar atención o el TDAH, ADHD en inglés, pero no es un medicamento para autismo como tal, sino para esto, ansiedad, depresión, dificultad para prestar atención. eh, a veces suele haber un poquito de agresividad y también hay medicamentos para esto, problemas del sueño, también hay medicamentos para esto. La meta, a final de cuentas, de todos los padres debe ser ayudar al niño a lograr su máximo potencial con la ayuda de los recursos que haya disponibles. Y bueno, son diferentes los recursos que hay, aquí en el sur de California, a los que hay en México, a los que hay en Centroamérica, a los que hay en Eugene, pero hay que encontrarlos y hay que apoyarnos con los doctores, pediatras y todos los recursos que tengamos a la mano. Eh, Algo muy importante, ya de las últimas slides, algo muy importante es que los resultados previstos a largo plazo para los niños con TEA, cada vez se han visto mejor y más positivos y con un mejor progreso. Ya otra vez, entre más pronto recibo el diagnóstico, más pronto pueden empezar con terapias y programas de intervención. Y es importante mencionar que cada niño autista es único y no todos los niños que tienen autismo piensan o actúan de la misma manera. Y es nuestra responsabilidad, como en mi caso como doctor, como padres, como tutores, cuidadores, ayudarles a alcanzar este máximo potencial que cada niño tiene. Y bueno, con esto paso a las recientes controversias que ha habido sobre el acetaminofén. El acetaminofén es el mismo medicamento que el paracetamol. Eh, en Europa se conoce como paracetamol, en México como paracetamol, en Estados Unidos como el Tylenol o acetaminofén. Eh, es un medicamento que tiene años usándose. Es el Tylenol, es el Tempra en México, eh, y es un medicamento ampliamente utilizado. Y en este caso, especialmente para las mamás, es el medicamento indicado para las mamás que tienen fiebre, que tienen dolor. eh, es el medicamento por excelencia. De hecho, hay otros medicamentos que usamos a diario, el ibuprofeno, el Motrin, eh, que muchos otros pacientes lo pueden usar, pero los bebitos muy pequeños y las embarazadas no deben de usar porque no es seguro para el bebé, para el embarazo. Entonces, por eso es que es tan importante esta declaración, porque a final de cuentas, pues las embarazadas, las mujeres embarazadas,
el único recurso que tienen para cuando tienen fiebre, se sienten muy mal o tienen dolor, es el Tylenol, es el acetaminofén. Hubo algunos estudios observacionales, les llamamos, que han sugerido una posible asociación entre el uso durante el embarazo del Tylenol con, con un posible mayor riesgo del trastornos del desarrollo, incluyendo autismo y TDAH en el bebé. De hecho, esto salió hace algunos años en unos estudios observacionales. Y cuando decimos esto es una palabra clave para nosotros cuando estudiamos medicina, porque quiere decir que no es un estudio de que tenga que sea muy fuerte o es un estudio de lo mejor hecho, sino es un estudio que hay que tomarlo con precaución. Y bueno, la realidad es que los resultados fueron inconsistentes, son inconsistentes y se ha visto que están sujetos a sesgos, tanto de confusión y factores familiares no medidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, les preguntaban algunas señoras con niños con autismo, ¿se acuerda de haber que tomó Tylenol? Eh, y, y la señora sí se acordaba y decía, sí, 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 definitivamente sí tomé Tylenol. Ah, ok. Y a una señora que tenía un niño que no era neurodiverso y le preguntaban y a lo mejor por nunca haber tenido que preguntárselo, nunca haber tenido que haber pasado por doctores, ni se acuerda y entonces no se acuerda de haber tomado Tylenol. Pero lo tomamos nosotros como un sesgo porque le estamos preguntando a una persona que ya pasó por este embarazo y que después hubo problemas en el desarrollo, por lo tanto se acuerda mejor de una persona que no se acuerda. Entonces, estos son los sesgos a los que me refiero. Este año, en septiembre del 2025, hubo declaraciones públicas por Robert Kennedy Jr. y el presidente de los Estados Unidos, en donde se mencionaba, ellos siendo, pues, obviamente políticos, pero no doctores, mencionaban un posible vínculo entre el Tylenol y el autismo. Estas afirmaciones obviamente causaron mucho revuelo, mucha preocupación y causaron que hubiera muchas preguntas al respecto de esto, incluso hasta demandas y cosas pues, pero bueno, mucha confusión. Y la realidad es que la FDA, que es quien regula los medicamentos y quién sí y quién no puede tomar medicamentos en Estados Unidos, aclaró y sigue aclarando que no hay evidencia fuerte y causal del Tylenol durante el embarazo con el autismo. Se siguen monitoreando estudios y diferentes cuestiones e investigaciones, pero hasta ahorita no hay, la evidencia actual no demuestra que el Tylenol cause autismo, ni en el embarazo, ni un niño, un bebé que tome Tylenol de bebito que posteriormente desarrolla autismo. La evidencia actual nos dice, y esto es es nomás como información para que sepan de dónde vino, pero bueno, algunos estudios observacionales encontraron la asociación cuando hubo un uso prolongado en el embarazo y al mayor riesgo de autismo. Pero para fines de salud pública, para fines de dar información certera, esto no prueba una causalidad. Hubo una asociación, pero no una causalidad. De hecho, después en estudios recientes, en controles entre hermanos, o sea que la genética es prácticamente la misma o muy parecida, muy similar, no se halló relación consistente entre el uso del Tylenol con autismo. Y se cree que más bien hubo otros factores familiares o las causas que llevaron al uso del medicamento que pudieran haber intervenido ahí en por qué este resultado muy leve. ¿A qué me refiero? A lo mejor la mamá se enfermó, tenía una infección y se elevaba su temperatura y esto le llevaba a tomar Tylenol. La realidad es que no sabemos si fue
Tylenol o esta infección que le hizo tomar le provocó fiebre y le hizo tomar el Tylenol. Y bueno, la conclusión es que la evidencia, pues, se ha vuelto un poco inconclusa, pero la realidad es que el Tylenol sigue siendo seguro para el uso, sobre todo en las mujeres embarazadas. Sigue siendo la recomendación de la American College of Obstetrics and Gynecology, o sea, del Colegio de Obstetricia y Ginecología en Estados Unidos, por encima de cualquier otro medicamento para el dolor. Eh, Esto es parte de lo mismo. Las guías actuales no recomiendan cambios en el uso de acetaminofén. Entonces, la conclusión, incluso creo que hoy o ayer hubo una otra conferencia que no se publicó tanto de Robert Kennedy Jr., en donde digamos que disminuía la intensidad de sus afirmaciones que hizo sobre el Tylenol y decía esto que pues no había tanta evidencia y que no estaban seguros, pero al haber esta preocupación se sacó se hizo ese statement, esa declaración, pero no era 100% seguro, por lo tanto ellos pensaron que lo mejor era decir no usen Tylenol en el embarazo, pero la ciencia no funciona de esa manera. Eh, Hasta que no haya evidencia certera del uso o el no uso, entonces es que se debe dar una recomendación tan fuerte como esa. Eh, y bueno, otra cosa importante de esto es que a las mujeres embarazadas pues también las deja vulnerables con una responsabilidad enorme y una culpa a veces que no deberían de tener. A ver si se siente mal una señora que está embarazada con fiebre, con dolor de cabeza o lo que sea, y su médico le indica tratamiento para que se sienta mejor, pues es importante que siga las indicaciones del doctor y que no la pongan a dudar y a sentirse ella como única responsable y que tiene que, como dicen en inglés, tough it up o simplemente eh, fortalecerse y dejar que pase por sí sola. Eh, Sino que, pues si hay esa opción, pues hay que apoyar a las que van a ser madres. Y bueno, otro punto que mencionaron fue el leucovorin, que es un medicamento reciente, que incluso recientemente fue aprobado por la FDA. El leucovorin, bueno, estudios recientes muestran que algunos niños con TEA y alteraciones del metabolismo del folato pueden mejorar ciertas habilidades comunicativas con este medicamento. Eh, bueno, estudios algo más científico mostró que algunos beneficios en la comunicación verbal en un grupo muy específico. Y este medicamento, leucovorin, es el medicamento que les mencionaba hace rato. So- no es un tratamiento estándar para todos los niños, es para un grupo en particular que el doctor o el especialista o el neurólogo eh, recomendará y puede ser prometedor en algunos casos. La investigación sigue en curso y bueno, el beneficio en algunos subgrupos muy bien determinados sí se ha visto y puede ser que esto dé una mayor esperanza. Por último, hablar de estos temas con las familias, explicar otra vez que asociación no significa causa. No porque se tomó el Tylenol, entonces ya por eso se hizo que el bebé tuviera autismo. O otros ejemplos que se dan, no porque el comer helado, el comer nieve, el comer ice cream, está asociado a mayores niveles de ahogamiento. Pues como que dices que tiene que ver una cosa con la otra. Está asociado y vemos las gráficas y si se consume más helado, más ice cream, hay mayores niveles de ahogamiento.
Pero esto tiene que ver con el verano, con las actividades de los niños, con que pasan más tiempo, hace más calor, toman más helado en las albercas, en las piscinas, y es por esto, pero no es la causa. Entonces, un ejemplo por ahí un poco que trato de explicar. Evitar alarmar, el Tylenol no está prohibido, debe usarse cuando sea necesario en las madres y si lo van a usar, o en las mujeres embarazadas, usarlo sin culpa. Promover la consulta médica antes de suspender o iniciar medicamentos. Y bueno, por último, recalcar la importancia del apoyo temprano y individualización del tratamiento. Muchas gracias. Eh, Aquí es bueno, mi nombre y donde trabajo, en San Isidro, en el sur de California. Y en este correo electrónico me pueden encontrar para cualquier duda. Y aquí están algunas fuentes que utilicé para la presentación. Y bueno, estoy abierto a sus dudas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. No sé si sería posible que nos pudiera compartir las fuentes de información donde usted obtuvo para poder realizar su presentación aquí en el chat, si es posible. Sí, sí, ahorita las mando. Ok, perfecto, para que la Claro que gente sí. pueda ver más información y también educarse sobre el trastorno del espectro autista. Y bueno, antes de comenzar con la sección de preguntas y comentarios, les quiero compartir información importante sobre el Plan de Salud de Oregon. Y este plan de salud de Oregon está disponible para todas las personas que reúnan los requisitos de elegibilidad. El plan cubre servicios de salud física, mental, dental, farmacia y servicios que no son urgentes de transporte a sus citas médicas. Servicios también de interpretación, si prefiere la información en español, lo tiene también dentro de este plan. Y vamos a estar ofreciendo más información sobre cómo puede usted aprovechar los beneficios del plan de Oregon o OHP. Si tiene dudas sobre los servicios y también requisitos de elegibilidad, pueden comunicarse con nosotros directamente o también pueden llamar al número de servicio al cliente de Pacific Source al 1-800-431-4135. De nuevo, el número es 1-800-431-4135. Muchas gracias por su atención. Ok, ahora sí vamos a comenzar con las preguntas y comentarios. Pueden ver ahí el correo electrónico del doctor Gómez si tienen alguna duda y también lo pueden encontrar en el chat. Doctor, ¿me haría favor de dejar de compartir su presentación, por favor? Claro, listo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, comenzamos con la primera pregunta que dice, buenas noches, doctor Andrés. Oh, ok, lo siento. En esta referencia de que algunos síndromes presentan también TEA, ¿el síndrome de Prader-Willi y síndrome de D. George son también el caso? Sí puede ser, no estoy tan seguro con el síndrome de George, pero sí, muchos síndromes eh, incluyen dentro de la presentación del síndrome como Prader-Willi, eh, TA o ADHD. Entonces la respuesta es sí, sí puede ser correcto. ¿Nos podría explicar un poquito sobre cuáles son estos síndromes o cuáles son algunos de los síntomas? Pues son síndromes muy específicos genéticos. Eh, Puede haber em, disminución in- eh, intelecto, como lo quiero decir de alguna manera. Bueno, puede haber afección en el intelecto, en las conductas, sobre todo con Prader-Willi. Eh, y de George tiene más que ver con otras cuestiones del calcio que pueden terminar afectando al comportamiento, al neurodesarrollo
Entonces, como parte de muchos síntomas, de muchos síndromes, perdón, sí puede haber la presentación de autismo, muchos síndromes que incluso no conocemos. ¿Por qué? Porque estos síndromes luego se forman de una parte genética y en esa formación genética es donde viene la afección. Y existen muchas pruebas y evaluaciones que se pueden realizar, Sí, ¿verdad? sí, correcto. Y en Mm, este caso también. Y de hecho muchas veces en el autismo, cuando hay ciertos parámetros o comportamientos, también se hace algún examen genético. ujú. Se puede hacer, no es absolutamente necesario, pero se puede hacer. Ok, perfecto. Pregunta, mi hija tiene síndrome de Down y también autismo. Ujú. En este caso, ¿tiene autismo por el síndrome de Down? Pues sí, sí, el síndrome de Down es una presentación eh, por la trisomía 21, o sea, es una alteración genética. Bueno, puede ser, es una alteración genética, muchas veces por la trisomía 21 del gen. eh, y una de las manifestaciones, bueno, puede ser el síndrome Down, pero es también el autismo. Entonces, como parte del síndrome Down, también hay autismo. No todos los niños con síndrome Down tienen autismo, pero sí puede ser. Ok. La siguiente pregunta surgió durante la presentación donde usted estaba platicando sobre algunos pacientes que tienen sensibilidad a algunos sonidos Ujú. o creo que eran algún tipo de luces y dice Correcto. preguntas y sonidos y decibeles y también la pirotecnia están incluidos dentro de esas Sí, sí, categorías. sí. Cualquier sonido inesperado fuerte puede causar esto. Incluso un camión de bomberos que pasa muy fuerte, muy cerca, pero sí suelen ser muy sensibles a altos decibeles, a sonidos muy elevados, y en especial nos damos cuenta con estos aparatos que mencioné, la licuadora, la secadora, la aspiradora. Y los sonidos que sean muy, digamos, muy leves, no tan ruidosos, también podrían tener esa En algunos niños causa molestia, molestia. pero no es más frecuente estos sonidos elevados, es más frecuente a algunos niños no les gusta ciertas texturas de la comida, Sí. a algunos niños las texturas de la ropa les molesta también mucho, o las etiquetas, Ujú, pero algunas texturas nomás no las aguantan. Entonces es ser como muy sensibles. ujú. Siguiente pregunta dice, buenas noches, ¿en México se realizan los tamiz? ¿También se pueden detectar desde recién nacido? A menos que sea por alguna cuestión de otra vez de un síndrome, no es algo que se pueda detectar con el tamizaje del recién nacido, con el tamiz. Porque no hay, como les mencionaba, un marcador, no hay un examen de laboratorio que nos diga, eh, tiene autismo. Entonces, no se detecta con el tamiz neonatal. Creo que había comentado que se puede detectar, lo más temprano que se ha detectado es a los 15 meses Ujú. de edad, ¿es correcto? ¿O antes? Sí, incluso puede ser antes cuando es muy evidente ciertos rasgos, ciertos signos o síntomas, Ujú, pero suele ser más hacia el año entre 15 y 18 meses. 15, 18. Ok, Hasta los 24 meses es lo más común. muy bien. Y en ese caso el padre podría pedir alguna evaluación Sí, al pediatra, sí, ¿correcto? definitivo. En caso de duda. Ok, muy Sí. bien. Bueno, él dice, disculpe, yo soy maestra de preprimaria y me gustaría saber cómo podría buscar herramientas para apoyar a mi estudiante con autismo que no habla, solo usa la palabra Tisha para comunicarse. Quedo atenta a su respuesta, doctor Andrés. Pues es una muy buena pregunta. Yo pienso que la respuesta es más que está perfecto, está muy bien que una maestra quiera ayudar al niño o a la niña con autismo, pero la ayuda yo creo que tiene que venir más a nivel de sistema, o sea, más a nivel
de la escuela, que la escuela esté preparada para recibir niños con autismo y preparado me refiero a gente preparada, psicólogos o terapeutas o también lugares a donde pueden referir a los niños o decirle a los papás a dónde ir para que reciban terapia de lo que sea necesario. Eso es uno. Pero bueno, siempre en las fuentes muy confiables, la Academia Americana de Pediatría, ahí pueden entrar y ahí en español y en inglés, recursos que de hecho es una de las fuentes que les voy a copiar. Eh, la CDC, Center for Disease Control también, ahí también hay información. Eh, y después con centros especializados aquí en el sur de California, y en California está el Centro Regional de San Diego, a donde refiero a los pacientes y no los tengo que referir yo, los propios padres, los maestros, cualquiera puede hablar y decir, estoy preocupado por mi hijo que tiene 2 años, no dice una sola palabra, Ujú, no me volteé a ver cuando le digo su nombre, me gustaría una evaluación y se hace una evaluación, se agenda una evaluación y con base en eso se ve en dónde está el niño y qué terapias necesita. Entonces, ujú. estoy seguro que así algo de haber en el estado en donde esté esta maestra. eh, Sería bueno ahí preguntar. Pero la American Academy of Pediatrics, Asociación Americana de Pediatría, y la CDC también. Ujú. Doctor, también podría considerar importante que la maestra se involucre en alguna cita o que pueda platicar directamente con los terapeutas para que ellos Sí, puedan tener un plan sí, muy específico para el alumno. sí, claro, claro. Es muy importante eso para todos estar en el mismo canal. Aquí Ujú. también usamos lo que se llama el IEP, Individualized Educational Plan. Es un plan individualizado para cada niño. Dependiendo de las necesidades, se le da la educación, los recursos necesarios, eh, digamos, desde cosas tan sencillas como que este niño necesita terapia de lenguaje una vez a la semana o necesita ponerse hasta enfrente porque tiene ADHD y si no va a perder la atención, o a cosas más complejas como terapia de lenguaje todos los días, una maestra one-on-one, un grupo Ujú. más pequeño de 4 o 5 alumnos con capacidades diferentes, especiales. Entonces ahí también hay que comunicarse muy bien con la escuela. Muy bien. Me da mucho gusto escuchar que muchas otras personas estén preocupadas de cómo apoyar a los alumnos, a los niños. No solamente son los padres o los terapeutas, sino todas las personas que tienen algún contacto con un niño que tiene autismo. Así que me da mucho gusto. Sí. Aquí hay una siguiente pregunta que dice, ¿cómo alguna prueba para detectar autismo para la población mexicana? Pues lo mismo, acudir con el pediatra, acudir con algunos terapeutas psicólogos, y con el especialista del neurodesarrollo. Ellos son quienes pueden detectar, evaluar, diagnosticar y dar una guía para el manejo y el tratamiento. ¿El hipotiroidismo puede ser causa de TEA? Mm, no se ha visto como tal, pero el hipotiroidismo severo o hipotiroidismo alto en mujeres embarazadas y luego los niños también tienen problemas de hipotiroidismo, puede causar problemas del desarrollo, sí. Autismo no necesariamente, pero la hormona de tiroides, que es una baja hormona de tiroides, puede afectar gravemente el desarrollo de los niños, entonces ahí es importante monitorear eso. Y se monitorea en las mujeres embarazadas. De igual manera, ok. Ujú. Siguiente pregunta es muy interesante, la verdad nunca lo había considerado, pero dice, ¿cuál es el mejor momento y manera para decirle a un niño que está dentro del espectro autista? Pues el mejor momento es
ese día, digamos, cuando vean al niño lo suficientemente maduro, para entender, digamos, no le tenemos que decir palabras fuertes, sino decir, a ver, cada uno somos especiales, somos diferentes, tenemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Y hemos visto que tanto yo tengo estas cosas, estas maneras de pensar y de actuar, y en general la gente tiene esta manera de pensar y de actuar, y hemos visto que tú tienes esta diferente manera de pensar. Eh, el doctor y algunos profesionales de la salud nos dicen que esto se llama autismo. Ujú. Eh, no quiere decir que estés mal, estés enfermo, lo que sea, simplemente es una condición diferente, una manera diferente de ver las cosas, de pensar, de actuar, y por lo tanto siempre buscamos lo mejor para ti. Y en este caso, pues tu terapia, no sé, de lenguaje, tu terapia de este tipo, y yo pienso que esa es la mejor manera y Ujú. el tiempo de decírselo. Sí. Entonces que se sienta apoyado todo el tiempo Sí, y también que lo puedan comunicar que no por esta condición quiera decir que no pueda realizar ciertas cosas que otra gente hace. correcto, correcto. Muy bien. Eh, que Ujú. siempre, digo, cada persona tiene sus limitantes y sus retos, y que en este caso este niño pues tiene estos retos, estas limitantes que con la terapia, con apoyo, con ayuda de todos, pues intentaremos que no sea una limitante. Excelente. ¿Nos puede dar algunas sugerencias para trabajar el control de esfínteres y lograr que deje el pañal? Tengo un niño no verbal de 6 años. Es una pregunta muy difícil. La terapia ABA, terapia ABA, eh, y algunos niños lo van a alcanzar más pronto, madurar un poco más pronto. Otros niños se vuelve parte de su ritual, de su estructura, y es más difícil para ellos dejar el pañal o dejar el pañal en ciertas horas, pero poco a poco con los terapeutas yendo de la mano, terapia ABA, terapia ocupacional, podemos ir tratando de cambiar esto. ¿Podría ser la terapia física? ¿Podría ayudarles un poco Sí, también? también, terapia física también. Porque es diferente a la ocupacional, ¿correcto? La física Sí, y la ocupacional. muchas veces la ocupacional se encarga más lo más necesario para vivir, comer, ir al baño, entonces, pero bueno, cualquiera de estas dos puede ayudar dependiendo de quién sea el terapeuta. Ujú. Que tengan una referencia para terapia física también. Sí, Ok. también. Ujú. Pregunta, dice, doctor, usted mencionó que la equinoterapia ayuda a los niños con autismo. ¿Nos puede compartir un poco más al respecto? ¿Les ayuda a tocar a los caballos, montar? ¿Hay algo en particular en lo que les ayuda? Muchas gracias. Es una terapia adicional, que puede ayudar a los niños a desarrollarse de diferentes maneras, a la comunicación. eh, Se ha visto que con caballos, la quinoterapia, los niños pueden desarrollar ciertas comunicación u otros hitos del desarrollo que de otra manera no pudieran desarrollar. Otras personas usan con la delfinoterapia, con delfines. Ujú. Es simplemente exponerlos a otro ambiente, eh, en donde estamos fomentando la comunicación de otra manera. Claro que los animales suelen ser apoyos muy importantes. También para algunos pacientes los mascotas suelen ser muy importantes de apoyo, eh, para calmar la ansiedad, el estrés. Y esto también es importante, y los animales ayudan bastante en este rubro. Pero es importante saber que no es como
va a ser magia o va a ser lo único que ayude. Es una terapia adicional a las otras terapias que son igual o más importantes, como la ABA, como la ocupacional, terapia física, terapia de lenguaje, y si se puede equinoterapia, pues adelante, definitivamente se puede intentar. ¿Habrá alguna vitamina que ayude a los niños con autismo? Pues es importante tener una nutrición, una alimentación balanceada. Suelen ser restrictivos, suelen tener muy bien escogidos los alimentos que sí y que no quieren. Es importante tratar de que coman pues de todo un poco, eh, sobre todo lo nutritivo, verduras, frutas, proteínas. Es importante esto para el desarrollo del cerebro. Una vitamina así como tal, pues no hay. Aunque el leucovorin, esta medicina nueva, es un derivado de como una vitamina, digamos, folato, pero no es así una vitamina que podamos comprar en cualquier farmacia. Es un medicamento, pero como vitaminas como tal no existen. Siempre es importante una buena alimentación y evitar la comida procesada y la comida chatarra. Ujú. Sería bueno comentarios sobre los límites. Dice, sería bueno poner límites a un niño autista para que se pueda regular. Sí, sí, la terapia EVA para esto funciona, tanto los límites como los rewards de cuando hace algo en positivo, el refuerzo positivo también es muy importante. Y sí, poner los límites también es importante como con cualquier otra persona también. Sí, como parte de la rutina. Ujú. Muy buenas noches, doctor. A mi hijo lo diagnosticaron con autismo a la edad de los 4 años y lo medicaron con risperidona. Y mi hijo Risperidone. empezó con temblores en el cuerpo y taquicardia. Me da miedo darle el otro medicamento llamado apiprazol. Sí, pues bueno, ya tendríamos que ver el caso por caso, cada caso. Yo sé que es complicado, complejo, frustrante. Habría que ver cada caso, cada niño. A veces lo que los pediatras, los neurólogos, los especialistas del desarrollo intentamos es aminorar los síntomas, aminorar en donde más batallan los niños, eh, para que se puedan desarrollar otras áreas. ¿A qué me refiero? Si un niño de 4 o 5 años a lo mejor está teniendo episodios de mucha agresividad, de mucha ansiedad, o de que se golpee, o de que quiera morder o golpear a otros niños, en donde ya hay un poquito de agresividad, entonces intentamos, intentamos ciertos medicamentos Ujú. psiquiátricos, o para tratar de disminuir la agresividad o la ansiedad, y estos son algunos de los medicamentos que se usan. Pero habría que ver caso por caso, a ver si funciona o no, y cómo funciona. ¿Usted ha visto algunos efectos secundarios más comunes que presentan los pacientes con autismo? Pues algunos, si toman algunos medicamentos, pues pueden variar. Algunos cambia el apetito, mejora, empeora el apetito, aumento de peso. eh, y el sueño también tiene un poquito que Ujú. ver ahí. Básicamente eso. Ok. Sí. Preguntan si nos podría compartir alguna fuente de información para poder trabajar con niños de preescolar y primaria y también apoyo a padres de familia. Eh, sí, les comparto las ligas de las referencias que ahorita les mencioné, en Ujú. donde podemos encontrar más información. Ahorita se las comparto. Perfecto. La siguiente es cómo poder abordar el tema de los cambios físicos que presentan, los cambios físicos o algún tema de salud sexual con pacientes que tienen autismo y están en la edad de la adolescencia. Pues también hay que ver caso por caso, ver las fortalezas y debilidades de cada caso, de cada niño, de cada niña, de cada familia. Hay algunas familias en donde no se habla en lo absoluto, es tema tabú.
y hay familias en donde se habla abiertamente, entonces también es importante saber esto, pero es importante desde pequeños irlo hablando estos temas con las niñas, con los niños, porque es algo de la vida diaria, a empezar a hablar de los cambios físicos que son normales, de las diferencias de los niños con los adultos, de también de cómo cuidarse, de cómo cuidar pues de agresiones. Entonces esto es un tema muy amplio y que se tiene que ver desde pequeños. Puede ser guiados por los padres principalmente, hablarlo, una comunicación abierta. Son los padres quienes mejor conocen al niño o la niña de por dónde sí, por dónde no, qué hablar, qué no hablar, qué decir. Y, y también pues de la mano con los maestros, doctores, pediatras, que también nos pueden ayudar en esto. Muy bien. Disculpe, doctor, ¿qué tipo de música aconsejaría usted para poder ponérselas, para que se concentre? Pues ahí sí ya varía, no recuerdo algún estudio que hable de algún tipo de música. Bueno, siempre se habla de la música clásica, hay algunas eh, en particular, piezas en particular que ayudan. Pues puede ser música clásica, pero a algunos niños pues les gusta otro tipo de música, Ujú. incluso música electrónica, en fin. Eh, no hay una respuesta así muy específica, pero Sí. música clásica siempre es una buena opción. O intentar diferentes tipos de música y ver cuál de ellos le gusta o le entretiene, Ujú, ujú, poder explorar un correcto. poquito Sí. esa parte. Muy bien. ¿Algún suplemento de vitamina que pueda recomendar si en dado caso no quiera comer diferentes vegetales o algún grano específico? Pues siempre lo mejor es intentar de diferentes maneras, por comida normal, comida natural, comida real. Si es imposible, pues sí se puede dar un suplemento alimenticio o más bien una vitaminas. La gran mayoría de las vitaminas contienen lo normal o más cantidad de lo necesario al día para niños y para adultos. Entonces cualquier suplemento de vitamina puede ser una buena opción, pero como segunda o tercera opción, siempre primero la alimentación, Ujú. eh, buscar diferentes maneras en donde quieran probar los alimentos o si okay, no le gusta tal alimento, pero buscar ese mismo vitamina o mineral en otro alimento eh, para tratar de que no se compliquen tanto las cosas y luego no depender de unas vitaminas. Deben de preguntarle esto a su doctor antes de tomar Sí, cualquier vitamina en caso de que el niño esté tomando medicamento. sí, Es sí, sí, importante. definitivamente sí, Ok. sí. Yo sé que las venden así en las farmacias, over the counter, puede comprar cualquiera. Sí, hay que preguntarle al doctor y también pues importante que otra vez en lo que hablaba de esto del chantaje y que muchas personas caemos en pues, chantajes, mentiras o una persona dice este medicamento, esta vitamina es mágica y va a cambiar y pues no es así. Sí, sí, eso es muy importante. Y también las terapias, como lo mencionó en la presentación, Ujú, que terapias que les prometen muchas cosas y también pueden ser que sean muy, muy costosas. sí, Entonces, mucho cuidado con eso. correcto. Informarse muy, muy bien antes de iniciar cualquier tipo de terapia que no sea de parte de un especialista. Última pregunta que tengo, doctor. Dice, buena noche, soy docente de primaria. Tengo un niño autista de 5 años y se le dificulta mantenerse dentro del aula. La mayor parte del tiempo se encuentra corriendo en el patio y no mide riesgos de acuerdo a su integridad. ¿Alguna sugerencia para poder trabajar con él? De igual manera, al ir al baño, el cuidado de su cuerpo, ya que en ciertas ocasiones tiene algún comportamiento no apropiado y tiene muy poca comunicación y socialización con sus compañeros. ¿Cómo se puede apoyar? Sí, pues ahí otra vez pienso que es importante el approach, como dicen, o el abordaje, más bien de sistema, que bueno está
persona, Ivette, que tiene la intención de ayudar a este niño de 5 años. Está perfecto, felicidades y qué bueno que haya esa intención, pero no es imposible dejárselo a una sola persona, al maestro en este caso, a la maestra, que aparte tiene otros 15, 20, 25 alumnos, el cuidado de este niño. Tiene que ser un abordaje de sistema con la escuela, con los papás, con un psicólogo, desarrollar un plan para el niño, para ver qué es lo que necesita y que no, pues no esté ahí en el salón tanto interfiriendo con el aprendizaje de otros como no aprovechando en lo absoluto las sesiones. Entonces, eh, está perfecto la intención. Yo trataría de, de hablar con los padres, con los cuidadores, para ver cómo podemos hacer un plan para cuidar mejor del niño y que sea algo individualizado como lo que mencionaba. Muy bien. Doctor, hemos llegado a final de esta presentación. ¿Algo más, algo final, un comentario que nos quisiera compartir? Pues espero haber resuelto todas sus dudas, espero que esta presentación haya sido clara y que les haya dejado un poquito más tranquilos. Ujú. Y pues espero seguirlos viendo aquí pronto, seguido. Cualquier cosa, ahí está mi correo electrónico y aquí dejé las fuentes, referencias, las fuentes bibliográficas para que todas las puedan consultar. Claro que sí, están ahí en el chat de Zoom y también pueden verlas en la presentación. Grabamos esta presentación y ustedes pueden tener acceso a ella en nuestras redes sociales, en YouTube y también en nuestra página de Facebook. Pues muchísimas gracias, doctor. Le agradezco muchísimo por la presentación de esta noche y espero pueda acompañarnos una vez más en Pregunte al Experto. Sí, claro que sí. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y aquí seguimos. Que tengan buenas noches. Pues muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de esta presentación. Espero nos puedan sintonizar una vez más en el próximo capítulo o episodio de Pregunta al Experto. Y disfrutamos mucho de escuchar sus comentarios, todas sus dudas, esperamos hayan sido aclaradas y los esperamos en el siguiente programa. Si desean ver de nuevamente la grabación completa de este programa, pueden visitar nuestra página de Facebook en Noche Cultural, Comunidad y Herencia Cultural. Y también a partir de mañana, como les había explicado, podrán ver la grabación de esta presentación en nuestro canal de YouTube. También síganos en Instagram o envíenos un correo electrónico al info@nochecultural.com. Estamos a sus órdenes. Comunidad de Herencia Cultural se complace en agradecerles por haber asistido a este programa que está conformado por Antonio Huerta en la dirección, Jessica Zapata en la coordinación, el apoyo técnico de Alejandro Guzmán y su servidora Diana Ramírez en la conducción. Buenas noches, cuídense mucho y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.